Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy que no quepo de emoción por estar aquí hoy con ustedes. Tengo una bomba, algo verdaderamente explosivo, que no podía esperar más para compartir. Ustedes me conocen, saben que me encanta mantenerlos al tanto, darles mi perspectiva honesta y sin tapujos sobre todo el torbellino que es el mundo del espectáculo. Y hoy prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Mert Ramazan Demir, y más específicamente, vamos a diseccionar su relación o posible relación, o como quieran llamarle, con la encantadora Afra Saraolu. Las redes sociales, madre mía, están en llamas. Los rumores se propagan como la pólvora. Y las fotos, ¡ay, esas fotos! Nos tienen a todos con el corazón en la garganta preguntándonos sin cesar, ¿qué demonios está pasando realmente entre estos dos? Bueno, pues hoy, me declaro detective improvisado y voy a intentar arrojar algo de luz sobre este enigma. Vamos a examinar las pistas, a sopesar los indicios, a compartir mis propias teorías que, como ya saben, son de lo más variopintas y, lo más importante de todo, voy a revelarles la que, según parece, es la confesión más íntima y reveladora que Mert ha hecho sobre Afra. Una confesión que, déjenme advertirles, los va a dejar absolutamente boquiabiertos. Prepárense para recoger sus mandíbulas del suelo. Antes de que nos lancemos de lleno al meollo del asunto, como es costumbre, quiero extenderles una invitación cordial a suscribirse al canal. Si son de los que disfrutan estar al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento, si anhelan escuchar análisis transparentes y directos, sin rodeos ni edulcorantes, y si quieren ser parte de esta comunidad increíble que estamos construyendo juntos, no lo duden ni un segundo, pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ni uno solo de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí, en serio. Ahora sí, dejémonos de preámbulos y vayamos al grano. Como les anticipaba, el tema de Mert y Afra está causando un revuelo considerable. Y con razón. Recordemos que ambos son los rostros protagonistas de la aclamada serie, Yalan, un fenómeno que ha arrasado en Turquía y se ha extendido como la pólvora a innumerables países. La química que irradian en pantalla es innegable. Son Seyran y Ferit, una pareja que nos ha hecho reír a carcajadas, llorar a moco tendido y por supuesto, suspirar con anhelo. Pero la pregunta del millón, la que nos carcome por dentro, ¿es esa química incandescente se limita a la pantalla o trasciende los límites del set de grabación? ¿Existe algo más que una simple amistad entre Mert y Afra? Los rumores de romance han estado circulando con insistencia durante meses, alimentados por sus constantes interacciones en redes sociales, sus miradas cómplices y repletas de significado en las alfombras rojas y sobre todo por esas fotos, benditas y malditas fotos, que los paparazzi no se cansan de capturar, donde se les ve disfrutando de momentos de cercanía y cariño fuera del ambiente laboral. Y es aquí donde la trama se complica y el misterio se intensifica. Porque si bien ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido oficialmente una relación sentimental, las señales que emiten son cada vez más claras y difíciles de ignorar. Recientemente ha salido a la luz una entrevista donde Mert, con una sutileza magistral pero a la vez con una revelación impactante, habla de Afra. Y es precisamente en esta entrevista donde, según la opinión generalizada, realiza su confesión más íntima y conmovedora. Permítanme que les ofrezca un poco de contexto para comprender la magnitud de la situación. La entrevista fue llevada a cabo por un prestigioso medio de comunicación turco, y el periodista, como era de esperar, intentó extraer información jugosa sobre su relación con Afra. Mert, haciendo gala de su profesionalismo y aplomo, hizo todo lo posible por mantener la compostura y evadir las preguntas directas con habilidad. Sin embargo, en un momento crucial de la conversación, el periodista le lanzó una pregunta que lo desarmó: ¿qué es lo que más admira de Afra, tanto como persona como actriz? Y fue ahí, justo en ese instante, donde Mert, a mi parecer, se despojó de la armadura de la diplomacia y se sinceró desde lo más profundo de su ser. Abandonó las respuestas prefabricadas y los cumplidos superficiales, y con una mirada que, según los testigos presenciales, brillaba con una intensidad especial, pronunció unas palabras que resonaron en el corazón de todos los que lo escuchaban. Textualmente, Mert declaró: Afra es una persona increíblemente talentosa y profesional. Pero, más allá de eso, lo que realmente admiro de ella es su autenticidad. Es una persona genuina, transparente, que no tiene miedo de mostrarse tal como es, sin máscaras ni artificios. Y eso, en este mundo tan lleno de apariencias y falsedades, es un valor incalculable. Además, tiene un corazón enorme.
Siempre está dispuesta a tender una mano a los demás y a iluminar el rostro de la gente con una sonrisa. Trabajar con ella es un privilegio que valoro profundamente, y tenerla en mi vida es una bendición que agradezco cada día. Ahora, detengámonos un momento a analizar estas palabras con detenimiento. ¿De verdad creen que se trata simplemente de admiración profesional? La forma en que describe a Afra, el énfasis que pone en su autenticidad, en su bondad, en su gran corazón, todo apunta a algo mucho más profundo que un simple compañerismo laboral. Suena a afecto sincero, a aprecio genuino, incluso a algo que podría evolucionar en amor. Y no soy el único que comparte esta opinión. Las redes sociales estallaron en un torbellino de comentarios y especulaciones tras la publicación de esta entrevista. Fans incondicionales de la serie, periodistas especializados en el mundo del espectáculo e incluso algunos amigos cercanos a Mert y Afra han interpretado estas palabras como una confirmación indirecta de su relación sentimental. Por supuesto, siempre habrá voces discordantes que argumenten que estoy leyendo demasiado entre líneas, que Mert simplemente está siendo cortés y elogiando a su compañera de trabajo. Pero sinceramente no lo creo. Hay algo en la forma en que habla de Afra, en el brillo que ilumina sus ojos al mencionarla, que me transmite la sensación de que existe una conexión mucho más profunda y significativa entre ellos. Además, no podemos ignorar el contexto que rodea esta situación. Como les mencionaba anteriormente, las fotografías de Mert y Afra juntos son cada vez más frecuentes y comprometedoras. Se les ha visto tomados de la mano, abrazados con ternura e incluso besándose en lugares públicos. Y aunque podrían ser simplemente amigos muy cercanos que disfrutan de la compañía mutua, la verdad es que la línea que separa la amistad del romance a veces es tan fina que resulta casi imperceptible. Y es aquí donde entro yo en escena con mis teorías conspirativas. Y déjenme decirles que tengo varias hipótesis en mente. La primera y la más obvia es que sí, efectivamente, Mert y Afra están juntos. Están enamorados y están disfrutando plenamente de su relación. Sin embargo, por alguna razón que desconocemos, prefieren mantener su romance en secreto. Tal vez sea por la presión mediática constante, por el temor a que su relación afecte el desarrollo de la serie o, simplemente, porque desean preservar su intimidad y mantener su vida privada alejada del escrutinio público. La segunda teoría plantea que se encuentran en una especie de zona gris. Es decir, que existen sentimientos mutuos, que la atracción es innegable y que el cariño los une, pero que aún no han definido la naturaleza de su relación. Podría ser que estén explorando el terreno, tanteando el ambiente para ver si la relación tiene futuro o simplemente disfrutando del presente sin la necesidad de poner etiquetas. Y la tercera teoría, aunque la menos probable, no podemos descartarla por completo, que todo se trate de una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada. Es decir, que estén jugando con los rumores y las especulaciones para generar expectación en torno a la serie y aumentar su popularidad. No sería la primera vez que una productora recurre a este tipo de tácticas para promocionar un proyecto. Sin embargo, creo que en este caso existe algo más genuino y auténtico que una simple campaña publicitaria. En cualquier caso, la verdad absoluta solo la conocen Mert y Afra. Y quizás algún día decidan compartirla con el mundo. Mientras tanto, nosotros seguiremos especulando, analizando las pistas y soñando con la posibilidad de ver a Seyran y Ferit juntos en la vida real. Lo que sí es innegable es que la confesión de Mert sobre Afra ha generado una gran controversia y ha sembrado la esperanza en los corazones de todos los fans de la serie, quienes anhelan que este romance traspase la pantalla y se convierta en una realidad. Y quién sabe, tal vez pronto recibamos una confirmación oficial que ponga fin a las especulaciones. Estaré atento a cualquier novedad que surja y, por supuesto, se las comunicaré de inmediato. Así que, para recapitular lo que hemos abordado hoy, hemos analizado la supuesta confesión de Mert sobre Afra, hemos repasado los rumores de romance que los persiguen, hemos examinado las fotografías que los muestran cercanos y cariñosos, y hemos compartido mis propias teorías sobre lo que podría estar sucediendo entre ellos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta compartir mis opiniones y análisis sobre el mundo del espectáculo con ustedes, y espero que sigan acompañándome en mis próximos vídeos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es invaluable y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, me encantaría conocer su opinión sobre este tema. ¿Creen que Mert y Afra están juntos? ¿Qué les pareció la confesión de Mert?
¿Tienen alguna otra teoría sobre lo que está pasando entre ellos? No duden en dejar sus comentarios abajo, quiero saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle me gusta a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este chismecito, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por todo.